En esta tercera etapa de la clase, en esta tercera parte, entonces, vamos a ver lo que es la regla de las mezclas, que como les había adelantado antes, es una introducción, una parte pequeña de lo que es la micromecánica de los materiales compuestos. Entonces, nosotros tenemos, acá esto es un diagrama, eh, un modelado en elementos finitos, una técnica que ya van a ver, donde lo que tenemos es una fuerza en un sentido. Esto es un material que está reforzado unidireccionalmente, es decir, nosotros tenemos fibras en un solo sentido del material y después tenemos refuerzo alrededor. Si nosotros estuviésemos viendo esto de costado, lo que estaríamos viendo es básicamente una placa y yo tendría acá una fibra de refuerzo, acá otra fibra de refuerzo, otra más y otra más. Entonces yo acá tendría un ancho de mi material con 4 fibras de un diámetro determinado. Con lo cual, si yo lo estoy mirando de frente, lo que tengo acá, esto tiene una altura predeterminada. Entonces, el ancho por la altura, es decir, ancho por, o mejor dicho, a esta altura, por ancho, menos lo que sería el área ocupada por estas fibras, que sería pi por diámetro al cuadrado dividido 4. Eso me está dando el área que yo acá tengo de matriz y esto lo que me está dando es el área de refuerzos que yo tengo en esta imagen. Si yo esa área la multiplico por la longitud de esta placa, lo que estoy obteniendo es un volumen, es decir, el volumen de fibra que yo tengo dentro de mi compuesto, de mi lámina, y el volumen de matriz que yo tengo en cada uno. Ahora, a ver si podemos borrar todo lo que escribimos, porque esto ya es un desastre. Si nosotros, recuerden, nosotros tenemos lo que es el volumen de fibra y el volumen de matriz. Si nosotros tomamos, por ejemplo, esto es volumen con B corta. Si nosotros tomamos el volumen de la fibra y a ese volumen lo dividimos por el volumen total, que sería la sumatoria del volumen de la fibra más el volumen de la matriz. Estoy escribiendo esto con el mouse, con lo cual se me torna un poco difícil a veces. Este cálculo, volumen de fibra dividido sumatoria de volumen de fibra más volumen de matriz, lo que me va a dar es, y esto es una B mayúscula, la fracción en volumen de fibra que yo tengo en este material. Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos geométricos de volumen y fracción en volumen, vamos a tratar de calcular cuál es el módulo de Young, es decir, el valor E de esta placa que tenemos acá. Cuando yo aplico esta fuerza, pueden observar, acá abajo tenemos un gráfico de desplazamientos para este mismo sistema. Entonces, al estar aplicando esa fuerza, los desplazamientos en cualquier sección de mi placa son iguales. Fíjense, acá todos los desplazamientos están cercanos a 0, mientras que en este lugar todos los desplazamientos están cercanos a este valor. ¿Esto qué implica? Que en cualquier sección que yo corte y mire mi material,
voy a tener la misma deformación, es decir, el epsilon, la deformación que yo voy a tener en cualquier sección, va a ser igual a lo largo de todo el ancho de mi placa, tanto en la zona de la matriz como en la zona del refuerzo. Ahora, si nosotros miramos las tensiones en el diagrama de arriba, vemos que tenemos la mayor parte de la matriz en color azul, es decir, muy baja tensión, mientras que la mayor parte de la fibra está con altísimas tensiones, es decir, está en este extremo de la escala. Y hay una zona, pueden observar lo que es la fibra de arriba del todo, que tiene poca matriz o nada de matriz en la zona superior, y los inicios de las fibras, donde yo estoy tironeando. Fíjense cómo probablemente esta zona está empotrada, mientras que yo acá estoy tirando, y fíjense cómo la última zona, es decir, excepto el borde, donde yo puedo ver acá que la matriz está un poquito más estirada que la fibra, en el resto de mi placa yo tengo la misma deformación en cualquier corte que haga. Entonces, sin prestarle atención a esto, nosotros lo que vemos es que tenemos una tensión baja en la matriz y una tensión muy alta en las fibras. Esto lo que me está indicando es que las fibras, lo que es el refuerzo y la matriz, están soportando una carga distinta a cada uno. Si nosotros analizamos esto, la fuerza que está aguantando el compuesto, es decir, esta fuerza F, es igual a la fuerza que está soportando la matriz, que va a ser igual a el área que yo tengo acá de matriz por el módulo de Young de la matriz, y la sumatoria de la fuerza que está soportando la fibra, que va a ser el área de la fibra por lo que es el módulo de Young de la fibra. Mejor dicho, vamos a escribirlo. La fuerza, nosotros sabemos que la tensión es igual a el módulo de Young por la deformación. Si nosotros a esto lo multiplicamos por el área de la fibra, la deformación sabemos que es igual tanto en la fibra como en la matriz. El módulo de Young es propio del material. La tensión esta es la que soporta la matriz. Al multiplicarla en ambos lados por el área de la matriz, perdón, de la fibra, por el subíndice F que le estoy colocando, lo que estoy teniendo de este lado es una fuerza, justamente la fuerza que está siendo tomada por la fibra. Entonces, vamos a borrar, todo esto acá tenemos expresado, fuerza es igual a tensión por área. Vamos a borrar todo lo que hemos dibujado. Entonces, hasta acá tenemos que la fuerza es la sumatoria de tanto la fuerza que toman. La fuerza total es la sumatoria de las fuerzas que toman la matriz y la fuerza que toma la fibra. Entonces, la tensión a la cual está siendo sometido el compuesto es el equivalente de tomar esta fuerza y dividirlo por el área del compuesto. Es decir, yo lo divido por el área total de mi compuesto, o mejor dicho acá, yo divido, vamos a borrar esto porque está mal, esto yo no lo estoy volviendo a dividir, sino que esto ya está dividido. Si yo divido esto por AC, que es el área del compuesto, y divido, por supuesto, el otro miembro de la ecuación, también por AC, voy a obtener esto que tengo abajo, la tensión en el compuesto, y esto lo divido en la tensión en la matriz dividido el área de la matriz más la tensión en la fibra
dividido el área, perdón, acá dije de la matriz dividido el área del compuesto y esto es dividido el área del compuesto. ¿De dónde vienen o cómo llego a este valor de acá? Para llegar a ese valor, lo que estoy haciendo es tomando esta fórmula F, que es lo que yo tengo acá, sé que es igual a la tensión que está soportando la matriz por el área que yo tengo en la matriz. Es decir, yo acá reemplacé eso por eso y esta fuerza se reemplaza acá como tensión sobre la fibra por el área de la fibra, respetando acá o basándonos en esta fórmula. Cuando yo divido el área de la matriz por el área total del compuesto o el área de la fibra por el área total del compuesto, lo que estoy obteniendo es justamente la fracción en volumen de la fibra o la fracción en volumen de la matriz, que si no se acuerdan cómo calculamos esto, pueden volver 3 minutos o 4 minutos atrás en el video y van a ver de dónde salió eso, 2 o 3 filminas hacia atrás. Y entonces lo que nos termina quedando es que la tensión total en el compuesto va a ser igual a la sumatoria de la tensión en la matriz por el volumen por la fracción en volumen de matriz más la tensión en la fibra por el volumen de la fracción en volumen de fibra que tiene mi compuesto. Si yo ahora a todo esto lo multiplico por la deformación, que es algo que es válido, perdón, no lo multiplico por la deformación, sino que lo divido por la deformación. Divido un miembro y otro miembro de la ecuación por la deformación. Recuerden que si nosotros teníamos que sigma es igual a E por epsilon, dividiendo la tensión obtenemos el valor de E. Entonces, al dividir todo por la deformación, que podemos hacerlo porque la deformación es la misma en todo el compuesto, obtenemos que el módulo de Young de nuestro compuesto es igual a la sumatoria de el módulo de Young de la matriz por la fracción en volumen de la matriz más el módulo de Young del refuerzo por la fracción en volumen de ese refuerzo. Es decir, es un promedio ponderado de los módulos de Young que yo tengo en cada uno de los compuestos. Esto mismo no se puede hacer tan directamente para calcular lo que es la resistencia a la tracción. En ese caso hay alguna serie de consideraciones que hay que tener en cuenta que nosotros en este curso no vamos a estar viéndolo, pero si deciden después hacer la materia materiales compuestos, tecnología de los materiales compuestos, que creo que es de cuarto o quinto año, van a ver en detalle cómo calcular las tensiones de rotura en los materiales compuestos o los criterios de falla, mejor dicho, porque ahí ya entra hay que tener en cuenta un montón más de variables. Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular lo que es el módulo de Young. Esto es muy importante que lo sepan. Esto mismo también puede escribirse como que el módulo de Young del compuesto es igual al módulo de Young de la fibra o del refuerzo por la fracción en volumen de mi refuerzo. Y esto más lo que sería el módulo de Young de la matriz por 1 menos la fracción en volumen de mi fibra, porque la sumatoria de la fracción en volumen de la matriz más la fracción en volumen de la fibra siempre me tiene que dar 1. Entonces, de esta manera lo que yo puedo ver es lo siguiente. Por un lado, yo sé que lo que es el módulo de Young de la fibra es muchísimo más alto que el módulo de la matriz. Por otro lado, en general las fracciones en volumen
suelen ser lo más altas posibles. Nosotros, para tener un compuesto de buena calidad, queremos que esa fracción en volumen sea bien alta, con lo cual esta relación 1 menos algo muy cercano a 1 me va a dar algo, un valor bajo. Por lo tanto, este término está agregando muy poca rigidez a la sumatoria esta, al material compuesto. Con lo cual, una aproximación sería decir que el valor del módulo de Young de mi compuesto es aproximadamente igual a el valor del módulo de Young del refuerzo por la fracción en volumen de ese refuerzo. Y acá lo que estamos viendo es justamente un gráfico donde nosotros podemos tomar acá deformaciones y acá podemos tomar tensión. Si lo azul son las fibras y lo rojo es la matriz, como está puesto acá en este caso, lo que obtendríamos es que para una misma deformación, fíjense cómo la matriz está tomando muy poca carga, mientras que la fibra está tomando mucha carga. La deformación es la misma. La fibra va a poder deformarse muy poco más antes de romperse. Sin embargo, en esa deformación va a estar tomando muchísima carga. Y la matriz puede deformarse muchísimo más antes de romperse, pero siempre tomando una carga relativamente baja comparado con la fracción de carga que está soportando el refuerzo. Y acá simplemente volvemos a ver, esto es para cerrar la idea, lo que ocurre es que en un material donde tenemos fibra unidireccional, es decir, fibra en una sola dirección, un laminado sería UD unidireccional, las deformaciones, cuando tenemos una fuerza aplicada, son iguales en cualquier corte transversal que yo haga sobre mi muestra, pero las cargas que están tomando las fibras y la matriz van a ser diferentes. Entonces, esto es una de las propiedades o una de las fórmulas que usamos para poder calcular rápidamente lo que es el valor de rigidez de mi material. De nuevo, rigidez tiene que ver con el módulo de Young más la geometría del material. Si nosotros tenemos fibras en este sentido también, ya el cálculo es diferente. Y por otro lado, este valor de resistencia del compuesto, no de resistencia, perdón, de módulo de Young que estamos obteniendo del compuesto, es simplemente una cota superior de ese valor. Es decir, el valor de ese compuesto nunca va a ser ser superior a lo que nosotros acabamos de calcular. Si entre la fibra y la matriz no tenemos una buena interfase, o si hay muchos poros acá en contacto entre la fibra y la matriz, este valor va a empezar a caer porque la condición ideal para que esto ocurra es que la adherencia entre la fibra y la matriz sea perfecta. Que eso en la realidad justamente no se cumple, entonces siempre el módulo que nosotros vamos a terminar midiendo experimentalmente en un ensayo va a ser menor que el módulo que nosotros estamos calculando mediante esta fórmula. Otra cosa que ocurre con los materiales compuestos es que son materiales isótropos. Es decir, nosotros vemos una plancha de acero, la ensayamos en esta dirección o en esta dirección, y la rigidez, el módulo de Young, va a ser el mismo en ambas direcciones. Por el contrario, si nosotros tenemos una placa de material compuesto reforzado, en este sentido voy a tener un módulo de Young muy alto que se corresponde con el refuerzo que tengo, pero en este sentido voy a tener un módulo de Young 2, este es el módulo de Young 1, y el módulo de Young 2 va a ser muchísimo más bajo que el 1. Es decir, de hecho el módulo de Young 2 va a estar más cercano a lo que es el módulo de Young de la matriz, que es lo que está resistiendo cuando yo hago un esfuerzo en este sentido. Entonces, los materiales metálicos son isótropos, los materiales compuestos son anisótropos.
no tienen las mismas propiedades en todas las direcciones. Las propiedades justamente dependen de la dirección en la cual yo estoy mirando el material. Y en general, en la dirección del refuerzo de las fibras, las propiedades son mejores. Esto tiene un efecto extraño y consiste en que los materiales anisótropos se comportan de formas extrañas. Si yo a un material isótropo lo tensiono, lo que ocurre es que se deforma de una forma lineal. Es decir, acá me salió chueca la flecha, pero es en la misma dirección, en el mismo sentido que la carga se deforma. En el material anisótropo puede ocurrir el caso, no siempre ocurre, pero puede ocurrir el caso de que, fíjense, se está deformando, pero se está flexionando a medida que se deforma. Y esto es porque aparecen unos acoplos dentro de la matemática, o mejor dicho, dentro de la matemática se puede ver cómo aparecen unos acoplos que generan esta deformación. Para que ustedes no hace falta que conozcan esa matemática hoy, pero para que se hagan una idea de lo que ocurre, esta imagen la tomé prestada de una presentación que hizo un colega. Fíjense lo siguiente, en este caso lo que tenemos es un material cuya matriz es un elastómero y está reforzado con barras de aluminio. Fíjense cómo las barras acá en un caso tienen las barras en el sentido en que nosotros veníamos viéndolo recién, es decir, alineados con la carga. Después podemos tener las barras en un sentido transversal, en otro sentido y paralelas. Observen lo siguiente, cuando yo hago una fuerza, fíjense cómo en este caso, como en este, la deformación es exclusivamente en el sentido de aplicación de la carga. Puede ser mayor o menor, pero es toda en el sentido de la aplicación de la carga. Por el contrario, en esta otra imagen y en esta otra pueden ver cómo se va deformando. Fíjense cómo está tirado más hacia ese lado, es decir, el espacio que sobra acá es menor que el espacio que sobra acá. Y en esta figura ocurre lo mismo, está tirándose hacia este lado el fuelle este que yo estoy estirando. Y esto es el motivo por el cual cuando yo empiezo a superponer diferentes láminas, es decir, tengo varias láminas con distinta orientación del refuerzo, ocurren estos fenómenos raros como que yo tiro hacia abajo y la placa se me tuerce hacia el costado. Y esto es el fenómeno de anisotropía, básicamente, y de acoplo de tensiones entre una lámina y otra. Un caso de aplicación muy famoso que ustedes deben tener seguro súper presente es el de las palas eólicas. Fíjense, esto es un molino eólico. Estas palas tienen tienen una dimensión enorme, básicamente. Fíjense en la próxima imagen, como vemos, acá hay una persona parada en lo que es la caja de engranajes y el generador. Fíjense el caso de las torres más grandes que existen hoy en día. Tenemos un diámetro total del rotor de 154 metros, es decir, 1,5 cuadras aproximadamente. Y fíjense el despliegue que hay que hacer para poder transportar esta pala. A esta dirección no le presten atención, me olvidé de borrarla, pero ya no está activa. La pala, fíjense, es tan larga que hay que cerrar la ruta para poder transportarla. Acá tenemos un camión y otro camión que está llevándole el otro extremo. Y fíjense, acá hay personitas, no porque sean de poca edad, sino porque se ven chiquititas respecto al tamaño que tiene esta pala. Esto, hecho con otro material, sería prácticamente imposible. Si nosotros lo hiciésemos de acero, sería tan pesado que la inercia para mover esta pala sería enorme y prácticamente no estaríamos generando nada de energía a partir del viento. Y si fuese de otro material que no fuese fibra de vidrio o fibra de carbono, es decir, algún material, un polímero reforzado con fibra de vidrio y fibra de carbono, que a propósito esto lo van a leer en un montón de lados, Fiber Reinforced Polymer, FRP, o pueden ver CFRP,
que sería Carbon Fiber Reinforced Polymer, o pueden encontrar GFRP, que es Glass Fiber Reinforced Polymer, que justamente son los polímeros reforzados por fibra de carbono de vidrio. Otro material se rompería y este es el único que nos permite generar estas estructuras tan livianas y de semejante tamaño como para capturar una buena cantidad de viento incidente. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a terminar de ver luego las matrices que podemos tener.